Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por darnos un día más de vida, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das de poder leer la palabra tuya, Señor. Esa palabra que tú nos has dejado para que nosotros podamos entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos que nos ministres a través de tu palabra y de la enseñanza que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Lucas y hoy vamos a terminar el capítulo número 8 leyendo los versículos del 26 al 56. Jesús sana a un hombre endemoniado. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios les suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, lo que habían visto lo sucedido, le contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: No, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Jesús sana en respuesta a la fe. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús, mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por lo que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús,
tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y en voz fuerte dijo: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Bueno, con esto culmina el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Y recordemos que en los versículos que leímos el día de ayer, hablamos acerca de lo que aconteció cuando el Señor estaba cruzando con sus discípulos el lago de Galilea. Se desató una gran tormenta y Él le ordenó a los vientos y a la lluvia y a la tormenta que se calmaran, y se calmó. Ahí les estaba dando una lección a los discípulos y les estaba mostrando la clase de autoridad que tiene Él sobre la naturaleza, sobre todos los sucesos que vemos, sobre lo visible. Y después que ya van a la otra orilla de los Gadarenos, el Señor se encuentra, cuando se baja de la barca, con un hombre poseído por demonios, y salió al encuentro, porque es que mire, este hombre era un hombre indomable, era un hombre que estaba definitivamente poseído no solamente por un demonio, sino por varios demonios, y ese territorio era de él, nadie podía pasar por ahí. Pero cuando el Señor iba caminando sin decirle nada, en cuanto a apenas los demonios vieron a Jesús, saltaron de un alarido y cayó frente a él gritándole: mire, ¿por qué te entrometes conmigo?, le dicen los demonios. Y Jesús le dicen: Jesús, Hijo del Altísimo. Dice: por favor, te suplico que no me tormentes. Mire que esto es una lección muy grande, porque el Señor les acaba de demostrar a ellos que Jesús tiene facultad, tiene autoridad sobre todas las cosas naturales que hay en este mundo. Pero también ahora les está mostrando que tiene autoridad sobre los demonios. ¿Por qué? Porque en esta autoridad el Señor, sin ni siquiera pronunciar palabra, ya los demonios estaban postrados a sus pies y estaban rogándole y suplicándole que no los atormentara, cuando ni siquiera Él les había hablado. ¿Qué es lo que pasa? La presencia de Dios, la presencia de Jesús, en el momento en que los diablos ven al Señor o están cerca a Él, inmediatamente ellos se asustan y se postran ante sus pies, porque reconocen la autoridad absoluta de Dios. Jesucristo tiene toda la autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por eso estos demonios temblaban en el momento en que vieron al Señor Jesús. Y mire que lo que pasa más adelante, después de que tiene una conversación, dice que los demonios le suplicaban a Jesús que los mandara al fondo del abismo. O sea, le pedían permiso inclusive para salir del cuerpo de este hombre. Mire que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente hoy en día, que el Señor tiene sobre los fenómenos naturales, sobre los espíritus y sobre Satanás, tiene toda autoridad. El Señor nos la está demostrando en esta lección. Y mire que le venían una manada de cerdos, y ellos le suplicaron que le permitiera y se separan de ellos, y el Señor les dio permiso. O sea, nada se puede mover en este mundo si Dios no lo permite. El Señor Jesús tiene la autoridad delegada por su Padre, y el Padre también tiene la autoridad también delegada al Espíritu Santo. O sea, la Trinidad perfecta tiene la misma autoridad, porque son uno solo. Eso es lo que nosotros tenemos que meternos en nuestro corazón,
porque verdaderamente cuando nosotros sabemos de que Jesús tiene toda autoridad y que nosotros lo hemos recibido y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ningún demonio puede venir a atormentarnos a nosotros. Hay gente que dice que un cristiano puede ser poseído de un demonio. Eso no es cierto, porque en esta lección lo estamos viendo. Apenas vieron a Jesús, los demonios tiemblan y salen huyendo y empiezan a sentirse atormentados. Si nosotros como cristianos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y de verdad de corazón lo hemos recibido y el Espíritu Santo está en nosotros, ningún demonio se acerca a nosotros. Es más, muchas veces ni nos damos cuenta, pero alrededor nuestro hay muchas personas que de pronto están poseídas o tienen demonios o simplemente hay demonios alrededor de nosotros y a nosotros no nos pueden tocar porque la presencia misma del Señor hace que ellos no nos toquen a nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hay gente que nos respeta en un momento dado y cuando uno habla con autoridad inmediatamente se abren y son personas que han sido de pronto muy bravas, son personas que de pronto todo el mundo les teme, pero cuando uno llega y habla con autoridad, ellos se calman. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros seamos muy guapos o seamos de mucha autoridad, sino porque los demonios o los espíritus y las personas reconocen cuando el Señor está con nosotros. Cuando el Señor está con nosotros, nadie nos puede hacer absolutamente nada. Entonces, es algo que tenemos que reconocer nosotros, no tenerle miedo ni a Satanás ni a ningún espíritu, porque nosotros en este momento que tenemos el Espíritu Santo en nosotros somos intocables. Así lo demuestra el Señor. Desafortunadamente, después de que el Señor le permitió a los demonios que fueran de los cerdos se tiraron por ese peñasco, la gente asustada le rogaron que se fuera del Señor y que los dejara en paz. Y pues el Señor es un caballero y él se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Se desperdiciaron la gran oportunidad que Dios les estaba dando a ellos de que llegara en ese momento a sanar, que llegara a sacar demonios, de que llegara a predicar la palabra del Señor y que les trajera las buenas nuevas del reino. Pero más adelante va a pasar que ellos, afortunadamente, gracias a la labor de este hombre, que el Señor le dijo que no, que fuera a avisarles a todos, que fuera a dar testimonio de lo que Dios había hecho en él. Este fue uno de los mejores predicadores o los mejores misioneros que ha existido, porque este hombre después empezó a confesarle y a comentarle a todo el mundo las maravillas del Señor y preparó el terreno para que el Señor fuera en el futuro y pudiera bendecir esa región que es la región de Decápolis. Eran 10 provincias que se habían unido como para defenderse y estaban ahí con ellos y el mismo Gadareno, este endemoniado que ya había sido liberado, fue un gran misionero porque él le comentó a toda esa provincia y después recibieron al Señor con mucho agrado. Más adelante hay un título que me llama mucho la atención del siguiente episodio que sigue y es Jesús sana en respuesta a la fe. Mire que muchas veces en nuestra vida no se obran milagros porque nosotros no manifestamos, no respondemos con fe a las cosas de Dios. Mire, para nosotros poder recibir muchas veces los milagros necesitamos obtener y tener la suficiente fe de creer que Dios es capaz de hacerlo. Por eso cuando el Señor sanaba a muchas personas le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, ¿hasta dónde llega tu fe? Y para que la persona le dijera qué era lo que ellos querían, hasta dónde alcanzaban a creer ellos que el Señor tiene fe. Hoy te pregunto a ti, ¿hasta dónde tú crees que Dios puede hacer algo por ti? ¿Hasta dónde llega tu fe para que el Señor pueda sanar a un enfermo, hacer un milagro en tu vida, hacer un milagro financiero, hacer lo que se sea? En estos momentos que estamos viviendo, estos tiempos difíciles, esa es la pregunta que yo quiero que reflexionemos en este día. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde crees que Jesús puede ser la respuesta a tus necesidades o tus problemas? Mira que llegando allá,
dice que Jesucristo pasó al otro lado cuando un hombre llamado Jairo, ese era un líder de la sinagoga, era una persona que estaba en algún cargo dentro de la sinagoga, me imagino que un fariseo, un saduceo, no se dice, sino simplemente un líder de la sinagoga, se acercó al Señor y le rogó que fuera a sanar a su única hija que tenía 12 años, que estaba muriendo. Mientras Jesús iba para donde Jairo, la gente lo rodeaba y lo apretujaba, y había una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. 12 años atormentada. Dice la historia que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, en remedios, en cosas que de pronto todo el mundo le decía, pero ella gastó todo, pero todo fue inútil porque nunca fue sana. Pero ella se dio cuenta de que el Señor venía por ahí pasando, y lo que hizo ella fue que ella se metió en su corazón y con su fe decía: si tan solo toco el manto del Señor, quedaré sana. Y ella se arriesgó a meterse en medio de la gente. Cuando una mujer estaba con un flujo de sangre o estaba con la menstruación y estaba en medio de las personas, se consideraba una mujer inmunda. A ella la hubieran podido apedrear, pero sabe que no le importó, porque su fe era tan grande que ella sabía que tocar el manto del Señor, solamente el tocar el manto, iba a ser sana. Y cuando ella tocó el manto del Señor, inmediatamente el flujo de sangre frenó. Y dice el Señor que ¿quién me ha tocado? Y la gente decía: pero Señor, ¿cómo dices que quién te ha tocado si todo el mundo te está apretujando? Es decir, porque poder sanador salió de mí. Entonces la muchacha dijo: yo fui la que te tocó. Y mire que el Señor lo que le dice a ella fue: ve en paz, hija, porque tu fe te ha sanado. Porque tu fe te ha salvado, dice en otras versiones, porque no solamente fue sana, sino que también fue salva porque creyó en Jesucristo como su Dios y Salvador. Después el Señor sigue yendo a donde Jairo, y cuando iban en camino dijo: no molestes más al maestro, que ya tu hija ha muerto. Y el Señor, cuando iba llegando a ella, le dijo: tranquilo, Jairo, que ella no ha muerto, ella tan solo duerme. Entonces tocó a la niña, y en otra versión dice que le dijo Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Así que la niña volvió a la vida, y todo el mundo quedó asombrado y quedaron muy perplejos, porque realmente el Señor demostró otra vez a sus discípulos que no solamente Él tiene autoridad sobre la naturaleza, que no solamente tiene autoridad sobre los espíritus y sobre Satanás, sino que también tiene autoridad sobre la muerte, porque volvió a esta niña del sueño de estar muerta, en volverla otra vez a la vida, devolverle la vida, y el Señor es soberano. Es muy importante que tengamos en cuenta esto hoy, porque estamos viviendo una situación bien difícil a nivel mundial. Hay mucha gente que está aterrorizada, pero ¿sabe qué? Esto nos demuestra que Jesucristo también tiene dominio sobre el coronavirus y sobre cualquier situación, sobre el cáncer, sobre la enfermedad, sobre el SIDA, sobre cualquier cosa, porque el Señor ya venció en la cruz y toda autoridad le ha sido dada a Él. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día y que nos ayude a confiar más en Él, y que en respuesta a nuestra fe nosotros podamos tener esa confianza de que el Señor nos puede ayudar en todo lo que estemos pasando. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos has dado hoy, Señor, de conocer tu grandeza, de conocer tu autoridad, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad, Señor, que estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú, Señor, a pesar de habernos salvado, a pesar de habernos dado la libertad y una nueva vida, Señor, nos has dado también autoridad, Padre Santo, y ningún espíritu maligno puede hacernos absolutamente nada, porque tu Espíritu Santo anda en nosotros, Señor. Te pido por cada persona que está escuchando estos audios, Señor. Te ruego de todo corazón, Señor, que ese temor se convierta en fe, en confianza en ti, Señor, de que tú tienes control sobre la naturaleza, sobre los espíritus y Satanás y sobre la muerte. Así que te doy gracias, papito lindo, los cubro a todos con la sangre
tuya, Señor. Y te pido de todo corazón, Señor, que nos bendigas y nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.